Buenos días a todos, Dios les bendiga en este día que el Señor nos regala, una nueva semana que comenzamos. Tuvimos un fin de semana maravilloso compartiendo acerca de esa muerte, como llamo yo, muerte espiritual o muerte en la carne. Y precisamente creo que hoy vamos a terminar esta serie de la santidad. Es nuestra quinta enseñanza. Y pues solamente recibí una pregunta, muy interesante la pregunta. Esta pregunta dice, en el Antiguo Testamento, Moisés decía al pueblo, santifíquese y purifíquense, porque Dios les va a hablar. Y esta es la pregunta muy interesante, ¿por qué en el Antiguo Testamento el pueblo se santificaba y purificaba? Voy a leer Éxodo capítulo 19, verso 55. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En el Nuevo Testamento yo le he compartido que la santidad, la palabra santidad significa separado y que todos nosotros hemos sido separados por Dios una vez que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, le pertenecemos a Él y a través de la sangre de Cristo somos separados, santificados, purificados. Pero que nosotros, nuestra responsabilidad es cuidar esa santidad, porque ninguna persona puede santificarse, separarse para Dios. Es Dios quien nos llama y nos separa y nosotros cuidamos esa separación, entendemos lo que es ese sacrificio tan maravilloso que hizo Cristo y cuidamos eso en nuestra vida. Como hijos de Dios, tenemos que tener un cuidado de lo que hacemos, de lo que hablamos, de lo que entra por nuestros ojos, entra por nuestros oídos. Aún debemos de cuidar nuestros pensamientos. Pero el principio está en que nosotros le pertenecemos a Él. Pero revisando el Antiguo Testamento, si entendemos bien lo que dice esta escritura, la santificación o santidad viene del mismo principio, porque Dios, mire lo que le dice a Moisés, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Dios llama a Israel para lo convierte en su pueblo. Israel, ¿cuándo comienza Israel? Israel comienza con Jacob, precisamente cuando Dios, a través de esa lucha que tiene con el ángel de Jehová toda la noche, lo cambia. Él dice, no te soltaré hasta que me bendigas. Y ese ángel le cambia el nombre, le dice, ya no te llamarás Jacob, que significa suplente, engañador, te vas a llamar Israel, que significa príncipe de Dios. Y hay una transformación espiritual en Jacob, que se convierte en Israel. Y desde ese momento comienza el pueblo de Israel con Jacob. Él tiene los 12 hijos, que son los 12 patriarcas, y comienza las 12 tribus de Israel. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel viene de Jacob. Pero el pueblo de Israel tiene un trato con Dios con la ley de Moisés. Y ese trato termina cuando Cristo muere y resucita, termina el trato de Dios con Israel y ahora comienza lo que conocemos la iglesia, que es el pueblo de Dios ahora, que depende de la sangre de Cristo, del sacrificio de Cristo y está comprendido por gentiles y judíos que han creído en Jesús. Este periodo de la gracia termina con el rapto de la iglesia y de nuevo Dios comienza a tratar con Israel. Ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 19, verso 5. Dice así, verso 10. Dice, y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero,
porque el tercer día Jehová descenderá a los ojos del pueblo sobre el monte Sinaí. Y creo que este específicamente es el pasaje del que hablaba la hermana que nos preguntaba acerca de que dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana. Sí, hubo un periodo de, vamos a decir, Dios mandaba a que este pueblo se lavaran sus vestidos, se purificaran en cuanto a la ley que tenían para mantenerse puros porque Dios les iba a hablar. Pero si entendemos, es el mismo principio. Primero Dios decidió que Israel sería su pueblo. Yo todo lo que hago ahora, separar de separación, de cuidado de mi vida espiritual, aún debemos de cuidar nuestro cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo, que aunque eso no se toca mucho en la iglesia y pensamos que cuando hablamos de salvación es solamente lo espiritual, la Biblia dice que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Pero todo este cuidado que nosotros hacemos a nuestra vida espiritual y a nuestro cuerpo, parte del principio de que hoy yo le pertenezco a Dios y como tal yo cuido el templo del Espíritu Santo, cuido mi vida espiritual. Lo mismo sucedió en el Antiguo Testamento. Dios dice, tú eres mi pueblo y a partir de ese llamado hay un pacto entre Dios e Israel y unas leyes, normas constituidas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel y a través de esas leyes santificar al pueblo. Entonces, esa es el principio, es el mismo. Lo que quiero que quede claro en todo en estas quintas 5 enseñanzas que dimos acerca de la santidad, es que no parte del principio de que ninguno de nosotros nos podemos santificar porque es un atributo de Dios. Lo que nosotros debemos de hacer es cuidar nuestra santidad, que es esa separación que Dios ha hecho en nuestras vidas como hijos de Dios. Debemos de cuidarla, que la ropa, lo que nos ponemos y vestimos, no significa santidad. Sí tenemos que cuidar lo que nos ponemos porque es el reflejo de nuestro cambio interno, pero hay personas que han determinado que su santidad es la vestimenta y entonces han descuidado lo más importante, que es lo interno, el amor, la fe, la misericordia y el perdón, y se desarrolla en ellos un espíritu de condenación, donde ven todo mal, critican a los demás, se fijan solamente mucho en el exterior de las demás personas. Yo que soy como pastor, he tenido la experiencia de que algunos hermanos de este tipo de doctrina, donde son muy legalistas con la vestimenta, me miran como si yo fuera una persona satánica. Entonces, o diabólica, porque me he visto no tan religiosamente. Pero quiero comprender o quiero que comprendamos que hay que respetar las creencias o lo que cada congregación determina como sus normas y tenemos que respetarnos los unos a los otros, pero sí quiero ser claro de que muchas veces no es bueno ni el libertinaje, el irse al extremo de la libertad donde se puede usar cualquier cosa, se ponen aretes, tatuajes, la ropa indecente, inmoral, eso está totalmente equivocado también. Y está el otro extremo donde no se puede maquillar, la falda larga, no se pueden poner aretes, no se pueden usar perfume. Esto es el otro lado. Y creo firmemente que hay que tener cuidado con los dos extremos, que tenemos que tener un equilibrio y que si podemos, queremos llevar el evangelio a este mundo, tenemos que ser un poquito más neutrales, porque si somos tan extraños de la humanidad, pues
va a ser difícil llegarle a esta humanidad con la palabra de Dios. Pero si somos igual de libertinos o peores que la humanidad, entonces ellos tampoco creerán en nuestro mensaje, porque nos verán como un mal ejemplo. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. El libertinaje es malo porque da mal testimonio y no van a creer en ti. Pero la exageración de estas reglas y normas de vestimenta, pues te harán una persona muy difícil para alcanzar sobre todo a los jóvenes, a los muchachos y a las generaciones que vienen. Bueno, mis amados, creo que con esto hemos logrado concluir estas 5 enseñanzas acerca de la santidad. Espero que le hayan sido de gran bendición para su vida y que usted pueda mantener su vida, entender el privilegio que tenemos de ser separados para Él y como separado de Dios, como que le pertenencia de Dios que somos, debemos de cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo ahora, cuidar nuestras emociones, cuidar lo que entra por mi oído, cuidar lo que entra por mis ojos y también, ¿por qué no?, cuidar lo que entra por mi boca porque contaminará o puede dañar el templo. No todo lo que uno come es correcto. Tenemos que también tener cuidado con esto porque destruimos el templo del Espíritu Santo. Mis amados, Dios les bendiga. Puedo despedirme de esta manera de ustedes en este día. Bendigo a los santos. Les tengan una maravillosa semana, santos de Cristo, porque ustedes son separados para Él. Que Dios les bendiga. Feliz día.